Entonces, si hoy día yo quiero tener acceso a la jurisprudencia como concepto amplio, si quiero tener acceso a la jurisprudencia, tengo que pagar. Por tanto, la jurisprudencia dejó de ser un bien público, ¿no? Va a ser un bien privado, ¿no? Bienvenidos a Contract Teardown en español, el lugar en que expertos desmantelan documentos legales de las principales compañías y de destacados ejecutivos. En este episodio, junto a Matías Aranguis de Derecho UC, abordaremos los términos y condiciones del sitio web del Poder Judicial chileno. Estos se enfocan en la privacidad de los usuarios y en la responsabilidad del Poder Judicial por eventuales errores cometidos en el manejo de los mismos. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos grabando la primera edición de Contract Teardown para Law Insider en español. Mi nombre es Matías Vukusic, soy abogado en Chile y me acompaña para esta primera edición, y le agradezco especial y personalmente a don Matías Aranguis, abogado, especialista en tecnología, diría yo, especialista en Derecho, Tecnología, FinTech, etcétera, pero su cargo es subdirector del programa de Derecho y Tecnología de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, tocayo. Muchas gracias por la invitación. Un honor ser el primero de muchos. Ojalá, esperemos que sea el primero de muchos. Bueno, y yo le comenté a Matías qué es lo que hacíamos en este portal. Matías además me acaba de confesar que es un fanático de Contract Teardown en inglés. Y vamos a discutir sobre las condiciones de uso del portal del Poder Judicial chileno. Esto se lo vamos a dejar en los recursos del sitio web. En términos generales, las condiciones de uso del Poder Judicial son 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos y nada más que eso. Sin embargo, hay muchísimo que decir de eso. Y para eso hemos traído a Matías. Entonces, Matías, ¿por qué te interesa comentar sobre estas condiciones de uso? Bueno, yo creo que el primer punto es la complejidad de la sentencia, ¿no? Las sentencias tienen en sí, es un elemento complejo, tiene elementos que son datos personales, algunas tienen datos sensibles, algunas tienen datos sensibles de niños, etcétera, o sea, los sensibilísimos, ¿no? Datos de salud de niños, etcétera. Y tiene parte que no es un dato personal, ¿no? Los considerandos de derecho, etcétera. Sin embargo, la respuesta del Poder Judicial fue, uno puede verlas de a uno, pero uno no tiene un acceso masivo, ¿no? Yo no tengo acceso a la base de datos, yo no puedo descargar la base de datos. Y parte de las condiciones, o los términos y condiciones que pusieron fue decir, no se puede, y estoy imitando un poquito la discusión que hubo y que finalmente se manifestó en la ley, no se puede hacer descarga masiva. O sea, yo no puedo descargar toda la sentencia de derecho tributario del año 2019 para analizarlo. ¿Esa es una restricción de carácter legal en Chile? Es una restricción que está en la ley de tramitación electrónica, en el artículo 2, cuando habla del principio de publicidad, la letra C, si no mal recuerdo, es el principio de publicidad, y ahí se pone, dice, se prohíbe la tramitación o el tratamiento masivo de datos del Poder Judicial, salvo autorización previa. Perfecto, pero en mi experiencia me da la impresión de que se hace igual por parte de algunos proveedores. ¿Esto es así o es solamente una idea mía? Hay que distinguir. Aquellos que crearon una base de datos de jurisprudencia antes que saliera la ley y que después simplemente la fueron complementando. Aquellos que una dictada la ley fueron y hicieron una descarga masiva de datos, porque hay ciertos limitantes de seguridad de la información, pero son bastante fáciles de saltar. Y aquellos que no tienen la tecnología suficiente no pueden ir a bajar sentencia. Hoy día, en general, la limitación está en que se permiten 2.000 descargas por IP diaria, pero es por IP, ¿no? Una prohibición imposible de saltar. A nadie se le ha ocurrido en la vida, no sé, yo no sé ni cómo empezar. Oye, pero mira, entonces esta condición de uso dice, la Corporación Administrativa del Poder Judicial autoriza para utilizar, imprimir, reproducir, almacenar información solamente para fines personales o académicos y no fines comerciales. ¿Qué te parece a ti esa prohibición? Bueno, hay dos elementos de la prohibición. La corporación autoriza, ¿no? A descargar datos y parte de esos datos personales. Entonces, la corporación autoriza a descargar datos personales.
Ya. Gracias. Te pasaste. Gracias por la protección de los derechos, a más derecho constitucional. Entonces, pero bueno, gracias por eso. Y la segunda, cuando dice además para beneficio económico, ¿no? Prohíbe el lucro, lo cual también, saltándose un poco la normativa, extendiendo la restricción normativa, lo cual podríamos hablar de... Perfecto, porque la restricción normativa, al final de cuentas, no dice relación con el tratamiento comercial, sino que se protege específicamente el dato. Entonces, independientemente de si tú lo estás usando por un contexto personal o académico, igual sigue siendo difícil o sigue siendo controvertido hacer uso de estos datos, hacer cualquier tratamiento de estos datos, independientemente de la finalidad. Claro, pero ahora, eso fue parte de la discusión parlamentaria. La discusión parlamentaria se trató de poner en la ley de tramitación electrónica que no hubiese tratamiento con fin de lucro. En el fondo querían sacarle el lucro a la información del Poder Judicial. Pero finalmente no quedó, pero lo metieron en los términos y condiciones. Lo cual, como concepto, es raro, ¿no? Porque básicamente es lo que hacen las empresas que disponibilizan sentencias. No, claro. No. Eso es lo que hacen. Eso es justamente lo que hacen. A nivel chileno, a nivel internacional, todo lo que están haciendo justamente es descargarlo y te cobran por eso. O sea, al final de cuentas. Entonces, en rigor, todas y cada una de las portales web que existen para el mercado nacional que están explotando comercialmente estos datos están infringiendo la política del Poder Judicial. Claro. ¿Y eso te parece, qué comentarios te genera eso? Ahí la gran pregunta es va a ser autopublicidad, pero ¿quién es dueño de las sentencias judiciales? Yo siempre porque escribí una columna sobre eso. Yo creo que hoy día el dueño de las sentencias judiciales materialmente, no materialmente, sino sustancialmente no es el Poder Judicial. Los jueces no tienen acceso a una buena base de jurisprudencia donde pueden ellos buscar, hacer análisis, ¿no? Tienen la base de datos física, pero no la tienen disponible de una forma accesible, pero hay ciertas empresas que sí la tienen, por tanto, la sentencia que es un bien público, ¿no? Claro, o sea, sí, pues, claramente, o sea, no tiene que, es un requisito fundamental como la publicidad, sin embargo, no puedo acceder a la sentencia y solamente pueden acceder a aquellas personas que o lo hicieron antes de la política de privacidad, o de estos términos y condiciones, o lo hicieron infringiendo la ley y cobrando, o sea, infringiendo la política de privacidad y cobrando por ello. Entonces, si hoy día yo quiero tener acceso a la jurisprudencia como concepto amplio, si quiero tener acceso a la jurisprudencia, tengo que pagar. Por tanto, la jurisprudencia dejó de ser un bien público, ¿no? Y va a ser un bien privado, ¿no? Pero hecho por organismos públicos. Yo me acuerdo, Matías, que en el anteproyecto de Código Procesal Civil, esa entelequia que yo me acuerdo cuando yo entré a estudiar Derecho era una realidad, era el día mañana pasa y había el libro. Y ahí se establecía como un principio la publicidad y había como un principio fundamental en el código, en el articulado, que partía de la base de que las sentencias eran públicas y tenían que ser en el fondo como una disponibilidad generalizada. ¿Se ha avanzado en ese camino o se ha avanzado como en la dirección contraria en esto? Porque son como 20 años ya que estamos en eso. O sea, yo creo que el Poder Judicial ha tratado de avanzar en esa dirección. Hay un portal hoy día de jurisprudencia, pero ahí hay varias preguntas que es importante hacer, ¿no? Uno, la sentencia tiene información de datos personales, ¿no? Y tiene datos sensibles. Entonces, la respuesta es tratar de anonimizar sentencias. Hay sentencias que debería ser capaz de publicar borrando el nombre de las partes. Y están trabajando en eso hoy día con cierto sistema de inteligencia artificial para poder desarrollar algo en esa línea. Pero hay un tema fuera de... O sea, perdón, hay un segundo tema que uno aprende derecho en la medida en que va conociendo sentencias, ¿no? Y eso significa que hay una obligación legal de conocer el derecho. Yo tengo que conocer el derecho se presume conocido. Y parte del derecho son las disposiciones de la sentencia. Entonces, si hay una obligación legal de conocer el derecho o de saber qué es a lo que tengo que ajustarme conductualmente, y no tengo acceso limpio a eso, hay una dificultad. Y hay un tercer punto que es más bien democrático, y aprovechando la constitucional, o sea, la constituyente y todas esas cosas. Agencia constitucional en la que estamos envueltos como país. Esto va a tener relevancia internacional, pero les digo a las personas que estén viendo esto desde distintos lados del mundo, que en Chile decidimos que durante el año de la pandemia íbamos a tener una discusión constitucional y que se ha prolongado y se va a prolongar creo que hasta 2022 o quién sabe hasta cuándo, digamos. Pero estamos en un contexto
contexto de discusión constitucional en Chile, ¿no? O sea, como big guns. Por favor, María. Gracias por la publicidad política. Y hay un problema que nosotros, la sociedad entiende en la accountability del Poder Judicial, o sea, la posibilidad de revisar las decisiones, y siempre le hemos entendido como los juristas, por ejemplo, a través del análisis de jurisprudencia, ¿no? Si yo agarro una sentencia y la comento, mira, esta sentencia está bien, está mal, hay que mejorar, es incongruente con esta otra, etc. Y eso nos permite no solo revisar la función del Poder Judicial, sino que además nos permite analizar la sociedad, mil cosas. Pero desde hace algún buen par de décadas, ¿no? Cuando el Poder Judicial pasa a masificarse, hay un tratamiento masivo de sentencias, los tribunales ahora publican miles de sentencias al año, ¿no? Tenemos que usar, y además tenemos acceso a herramientas nuevas para análisis de sentencias, ¿no? Que es el análisis agregado. O sea, yo puedo agarrar no solo una sentencia, sino un grupo de sentencias. Y ese grupo de sentencias me permite no solamente analizar como analizaba antes, sino ver cosas nuevas, ver congruencias, ¿no? Ver separaciones sociales, ver si es que un delito se sanciona de forma distinta en lugares geográficos o socioeconómicos distintos, ¿no? Pero para eso necesito herramientas nuevas, y en este caso necesito tener acceso a la jurisprudencia, no de a una, sino masiva, ¿no? Necesito ser capaz de ver y decir, el consumo de drogas se sanciona distinto entre zonas ricas y zonas pobres, la violencia intrafamiliar entre zonas indígenas y zonas no indígenas. Entonces hay un tema de accountability. Nosotros ya tenemos herramientas nuevas y la accountability no se limita a ciertas herramientas, sino en la medida de lo posible. Mientras más herramientas tenga, más puedo hacer análisis y es más democrático. No tener acceso a ello es súper poco democrático. Perdón, hay un ejemplo súper chulo que es el de Francia. Francia sacó una ley en 2019 donde prohibía que se hiciera análisis estadístico de la sentencia, identificando el tribunal o juez. Ya. Y análisis estadístico de tendencia, lo que sea, pero lo prohibía al punto que daba hasta 5 años de cárcel. Entonces, cualquiera que haga... O sea, efectivamente, claro, porque hay una virtud tremenda en el análisis masivo de sentencia, y de hecho análisis no solamente chileno, sino que efectivamente uno puede usar herramientas para tomar jurisdicciones distintas y revisar si es que en un país se está fallando de una determinada manera, en otro país otro, y también analizado también dentro de la jurisdicción local. Y efectivamente tienes razón en cuanto a que la ausencia de tratamiento masivo es al final algo poco virtuoso, ¿no? Al final de cuentas puede ser un error. Claro. Y si lo vemos en esa misma línea, en Estados Unidos, por ejemplo, si yo me siento con un abogado y le pregunto sobre una acción o un recurso, qué sé yo, el abogado me dice, usted tiene X porcentaje de probabilidad de ganar o de perder. Acá ni siquiera sabríamos cómo analizarlo porque no tenemos... Uno conoce, y además también una de las mentiras que hacen los abogados, ¿no? O la jurisprudencia ha sido conteste en decir bla. Pero tú no sabes si conoces la sentencia de excepción, o conociste la sentencia que siempre se repite, o la sentencia una de 5 que se repiten 20%. O sea, es bien interesante, uno no sabe cómo sentencian los tribunales, uno conoce un par de sentencias. Claro, o sea, al final de cuentas esta restricción termina amarrando las manos, digamos, cortando las piernas en jerga maradoniana, de los abogados en términos de poder revisar y poder analizar, o no ni siquiera abogados, sino como ingenieros, digamos, legales, poder analizar efectivamente las sentencias y llevarlas y llevar al final de cuentas a una conclusión que en términos macros ciertamente puede tener resultados tremendamente favorables para el sistema en general y para el propósito que tiene la sentencia judicial. Sí, toda la razón, Tocayo, toda la razón. Por eso te invitamos a Contract Curtain. Oye, entonces, avanzando, entonces el segundo párrafo habla, ¿cierto?, de... dice que es sobre la exención de responsabilidad, en el sentido de que ellos no tienen ninguna responsabilidad por la exactitud, veracidad, integridad o vigencia de la información, ¿no? ¿Qué te parece ¿cómo se llama? Esta limitación total, la exención absoluta de responsabilidad de los datos que están publicados en el portal del Poder Judicial? Es no menor, ¿no? Es como mucho, pensando, ¿no? Y pensando en pandemia, ¿no? Donde toda la tramitación, y la gracia de la ley de tramitación digital es que uno puede tramitar en digital con la misma eficiencia o eficacia, o el nombre que sea, que en físico, que en papel, y es esperable que así sea. Si me notifican por estado diario,
y no puedo confiar que el documento que me están notificando, la resolución que me están notificando, sea exacta, veraz, íntegra o Claro. vigente, me da una... Es complejo, es complejo, es complejo. Es como que uno siente que no están siendo serios con uno, ¿no? no Así está que, haciendo serio. porque si no son Porque responsables ellos, ¿quién? ¿No? Esa es como la pregunta. no, ¿y a dónde los demandáis? Sí, esa es la gran pregunta. No, ¿CERNAC? difícil, Claramente no, no. difícil. O CERNAC no sirve mucho, pero no hay donde demandar, entonces te deja un estado de indefensión no menor en caso de que algo funcione mal, particularmente pensando en la urgencia, ¿no? Que un poder del Estado se relaciona con las personas a través de un portal principalmente, y está en esa línea, pero que no se hacen responsables en casos de inexactitud, etc. Yo creo que Al menos debiesen tener algún protocolo para activar algún tipo de responsabilidad o que si uno ve, digamos, una falla, tener la posibilidad de recurrir a alguien. Pero acá básicamente es una extensión de responsabilidad total y que no tiene absolutamente ninguna trascendencia porque, como bien dices tú, no hay donde presentar no hay ningún que... tipo de demanda, recurso, nada, digamos. Ahora, ellos, en esa misma línea dicen, estoy leyendo, dice, la garantía de aspecto funcional, el portal se encuentra, o sea, nos hacen responsables por cualquier error, incluso que tenga algún virus, ¿no? Qué mala onda bajar una sentencia y... Bueno, se Claro, puede, ¿no? O sea, el PDF tampoco es infranqueable, ¿no? O sea, los abogados tienden a creer, digamos, que el PDF es como una entelequia mágica, digamos, donde creo que queda fijo, pero la verdad es que no es tan así, digamos, el nivel, toda encriptación es posible y la encriptación de los PDF tampoco es especialmente... Entonces, claro, esto al final de cuentas termina siendo como un incentivo para ellos, para que no se preocupen tampoco de la seguridad o la integridad, y eso tiene que ver un poco con la ciberseguridad de las... de las sentencias y de la seguridad de los datos que están publicando. o sea, como dices tú, si yo, en un hacker, da lo mismo que no yo, ¿no? Pero entro y cambio un PDF por un PDF con un malware, lo puedo hacer tranquilamente y no te vas a dar cuenta No, hasta que lo abras, ¿no? y el Poder Judicial no tiene ninguna responsabilidad, estoy No tiene haciendo ninguna como que razón. se limitan de responsabilidad. Y la verdad es que, y es terrible, porque en verdad tenéis razón en términos de que, claro, esto lo dice la política de privacidad, y uno puede, o sea, los términos y condiciones. Uno puede criticar, digamos, los términos y condiciones, pero ok, ¿y qué importa? ¿No? ¿Dónde va a demandar? Si tu tipo no es, ¿no? Como, ya, ok, si no estuviera, tampoco hay un recurso, tampoco hay ningún tipo de instancia donde uno puede ir a presentar una acción. Y eso es un poco grave. Y es interesante porque los términos y condiciones, en el fondo, lo que hacen es regular la relación que uno tiene con una página web, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer las partes? O sea, ya sea el proveedor o el usuario de la página. Pues mi impresión con esta, y como se repite mucho en la práctica, es que fue un copy-paste de alguna otra página. Y lo trajeron y fue como, ni siquiera pensaron mucho lo que estaban escribiendo, necesitamos un término de condiciones, agarramos otro y le ponemos, es gratis ponerlo, ¿no? Total, No. nadie va a hacer enforcement. Le ponemos que no somos responsables de nada, de nadísimo nada, ¿no? Oye, ¿y por qué crees tú que eso pasa? O sea, en el fondo, bueno, no sé si te ha pasado antes, digamos, como en términos de que revises algún tipo de política de privacidad o algún tipo de términos y condiciones que son copias, y por qué pasa eso, ¿no? En el fondo, ¿cuál es la razón por la cual se decide hacer de esta manera y por qué se mantiene y por qué incluso esta política debe tener varios años y no se ha cambiado ni ha tenido ningún tipo de consecuencia? Oh, la primera respuesta es porque pueden. ¿No? Porque podemos. Porque ¿Y podemos. por qué pueden? ¿Y por qué pueden? No, a ver, el tema de los términos y condiciones y las políticas de privacidad, que son las que regulan los derechos de las partes, la política de privacidad puede ser un poco más sencilla, pero términos y condiciones requiere un trabajo bastante fino, ¿no? Que es entender cómo funciona una página web o una plataforma o un sistema, ¿no? Y entenderlo significa entenderlo y pasarlo a un flujo, ¿no? Ese flujo convertirlo en un texto leíble, no siempre, pero tratan al menos de algunos de hacerlo leíble. Entonces, pero parece algo complejo, que no tiene mucho, no hay quien me haya sancionar, no hay así como un fiscal de términos y condiciones, entonces da lo mismo que lo copie de otro lado, lo importante es tener uno que diga abajo, porque además muchas páginas web, Wix, qué sé yo, te piden tener, ¿no? Te dicen, meta uno, te copiar cualquier, pero en el fondo es un trabajo muy fino, ¿no? De saber qué es lo que hace, cómo es la relación que el usuario puede tener con la página web, cómo se hace el tratamiento de datos, para qué lo uso, y eso también te va amarrando
dije esto, pucha, no debería poder usarlos para esta otra cosa, etcétera. Entonces, es un trabajo difícil y que parece no tener una consecuencia en el hacerlo mal. Por tanto, al ser difícil y con bajo costo de no hacerlo bien, no tiene ningún incentivo Claro, o esforzarse. sea, el incentivo está mal. ¿Y tú crees que este proyecto, esta promesa, en realidad ni siquiera un proyecto de ley, una promesa de ley de la protección de datos, puede tener alguna consecuencia en relación a esto? Qué buen concepto, una promesa de Una ley. promesa de ley, ¿no? Porque ya, el proyecto de ley es como uno cree que va a ser, pero esto es una promesa. Que a mí me prometieron protección de datos como el 2012, así una cuestión así. La verdad es que ya han pasado casi 10 años y no ha avanzado mucho eso. Sí, bueno, el Ministerio de Hacienda le puso urgencia al proyecto, así que asumo que podría avanzar. Lamentablemente, y lo digo con mucha responsabilidad, el principal promotor del proyecto en el Congreso renunció porque quería ser constituyente, que era el senador Arboe, Claro. lo cual me parece Probablemente una la pérdida. retrasó un par de décadas más, digamos. Lo cual me parece una pérdida en el Congreso, porque en el fondo él entendía los temas, estaba molestando, o sea, en el buen sentido, ¿no? Estaba tratando que se moviera y que renunciara me parece, no me parece adecuado, ¿no? O sea, no me parece conveniente que haya renunciado porque creo que este proyecto él le había aportado mucho, Ujú. eh, tal vez entre él y el senador Pugh le habían aportado mucho y ahora, bueno, Va a quedar en una linda promesa de ley. va a quedar una linda promesa de ley, efectivamente. No, yo creo que va a salir el proyecto, pero el proyecto necesita muchas mejoras, ¿no? Necesita Ujú. muchas mejoras. Y ahí interesante, lo conversaba hoy día en la mañana con un amigo, ¿no? Si uno ve, y no necesariamente es consciente, ¿no? Cuánto cariño le ponen a ciertos conceptos jurídicos, eh, no parece que haya mucha congruencia. O sea, la transparencia se le dio mucha importancia en su momento. Ahora, claro, Chile siempre se ufanaba de no ser un país corrupto y por tanto la transparencia era un refuerzo positivo de no ser corruptos, que parece que no es tan así. Entonces, para la transparencia se creó un consejo con presupuesto, con cierto nivel de autonomía, mil cosas. Pero para la privacidad o la protección de datos personales no se creó nada, ¿no? Y se le va a dar una competencia en el proyecto de ley actual al Consejo para la Transparencia, ¿no? Y que ve exactamente lo contrario. Eh, Es raro entonces, eso, ¿eh? Es eh, raro eso, nunca lo entendí muy bien porque, o sea, esto ya es poco todo, pero la principal vulneración de privacidad que hemos tenido todos los chilenos fue cuando el CERVEL decidió publicar todos los roots de todos los chilenos online. Alguien pasó un robot de una cuestión y hoy día básicamente uno puede buscar el nombre de cualquier chileno y te dan el root y hasta el domicilio, ¿no? O sea, de género, domicilio y root y nombre completo de básicamente todas las personas que eran mayores de 18 años antes de, creo que 2012, ¿no? y los Y abogados lo usamos mucho, ¿no? y luego sí, todos los días, es muy útil, digamos, o sea, uno se Muy ahorra el útil. computador privado, digamos, ¿no? Y no es chiste. Pero claro, y eso en definitiva, ¿tú crees, por ejemplo, que con la ley nueva eso debiera dejar de pasar? ¿Va a haber alguna autoridad competente que va a poder limitar eso? ¿O tú crees que con la ley como está establecida ahora, como está configurado, eso es bien difícil que suceda? El espíritu de la ley es que sea así, ¿no? La ley no es tan fuerte a nivel de estándar. Porque además esta cuestión que pensemos como el mayor estándar que todos están siguiendo el GDPR, o la normativa europea, ellos siguen actualizándose, ¿no? Y siguen actualizándose constante e intensamente. No. Y nosotros estamos antes de la GDPR. Entonces, aquí en materia legislativa tampoco hay que inventar la rueda. O sea, nosotros sabemos lo que hay que hacer, no sabemos lo que hay que redactar. El tema es que nos quedamos con un texto que estaba bastante desactualizado, pensando en todo lo que ha salido. Está la CCIP, ¿no? En California, ahora salió un proyecto chino que está buenísimo. Ahí solo quiero remarcar un punto, algo que me parece súper interesante en datos sensibles. Datos sensibles siempre lo dicen como datos de salud, políticos, religiosos, étnicos, y hacen un listado. Los chinos dijeron datos sensibles, cualquier dato que a usted le podrían discriminar si es que lo usaran, ¿no? Oh. Te evitaste eso para discutir un largo rato, pero es súper interesante. Sí, eso tiene que ver en realidad con el fanatismo especial de Matías Aránguiz por China, que entiendo que viviste como, ¿cuántos? Como 5 años estuviste viviendo en Casi China, 7 años. casi 7 años viviendo en Sí, China, así que sí. en realidad tienes hartas historias que contar al respecto, como pocos Algunas. abogados en Algunas. este país. Oye, bueno, muchas gracias, Matías, fue extraordinariamente
formativo, extraordinariamente útil, este primer Contract Teardown en español. No sé si quieres decir algo más y también indicar a la gente cómo se podrían contactar contigo si así lo desearan. No, pero muchas gracias, Matías, por la invitación. Como siempre, un placer conversar contigo. Además, con Matías nos conocemos hace mucho tiempo. Eso no sale en el podcast. Contactarse conmigo, en la universidad estamos haciendo muchas actividades que todo el mundo está más que invitado a participar. Tenemos desde podcast también, Derecho y Futuro UC, pues, si a alguien le interesa, estoy pasando publicidad, aprovechando. Están en Spotify, Derecho y Futuro se llama. Derecho y Futuro, claro. Tenemos diferentes diplomados de protección de datos personales, de inteligencia artificial, ahora vienen más diplomados. Estamos haciendo hartas actividades en las cuales además vamos a trabajar, o estamos algunos pensando con Matías, con mi tocayo, hacer cosas juntos, entonces, de todo. LinkedIn es lo más fácil, ahí publico básicamente, es la única red social que uso. Y ahí tengo... Con tu nombre verdadero, con tu nombre verdadero. Tengo un nombre verdadero y un nombre chino. Sale Matías Aranguis, después dice Mantian, que es mi nombre chino. Mira tú. Salvo al que pueda leer chino, podría leer Mantian. Pero bueno. Perfecto. Oye, bueno, ya, pues, muchas gracias. Y bueno, y a todos los visitantes, todos los que estén viendo esto, también muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Y ojalá que tengamos muchas más ediciones de Contract Teardown en español. Adiós.